Capítulo 1. Honduras, un estado asociado no tan libre. Para las elecciones presidenciales de 2005, el bipartidismo propuso a José Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Las cuestiones públicas de la contienda son bastante conocidas, pero existen otras, también públicas, pero que no llegan normalmente a la población. Así, por ejemplo, es casi una rutina que las agencias de seguridad de Estados Unidos hagan sendos perfiles de los candidatos. Los mismos llegan a contener información privada sobre archivos médicos, medicamentos utilizados, adicciones, inclinaciones sexuales y mucho más. En otras palabras, ningún presidente electo en Honduras o Latinoamérica es un extraño para la inteligencia norteamericana. El embajador de los Estados Unidos juega un papel central en el levantamiento de estos perfiles y, en el 2005, ese papel le tocó a Charles Ford. El perfil de Manuel Zelaya Rosales decía básicamente lo mismo sobre cualquier otro presidente electo, pero existe un corto apartado en el que se señala que su personalidad lo hace muy proclive a acercarse a Hugo Chávez. Ese apartado ya lo convertía en una persona de interés para toda la zoología de la inteligencia norteamericana. Según Romeo Vázquez Velázquez, a él le entregaron una copia de ese perfil desde octubre del 2006. Tanto la inteligencia norteamericana como los grupos terroristas cubanos de Miami circulaban libremente en Honduras durante la administración del nacionalista Ricardo Maduro, algo que se venía dando desde la década de los 80. El terrorista cubano Luis Posada Carriles había permanecido itinerante entre El Salvador y Honduras, reclutando centroamericanos para sus atentados contra Cuba. En el año 2000, Posada Carriles cae preso en Panamá, cuando su banda es desarticulada junto antes de que llevaran a cabo un atentado contra una cumbre de presidentes en aquella ciudad. Posada Carriles sale libre de la cárcel cuando, en un acto de salida, la presidenta panameña Mireya Moscoso en el 2004 les da un indulto a los terroristas que dejó asombrado al mundo. Posada cae preso intentando entrar a los Estados Unidos en el 2005 y es acusado por delitos migratorios, pero la carga para el gobierno gringo frente a la opinión pública es muy pesada, por lo que Estados Unidos comenzó a buscar un hogar para Posada Carriles y envió un mensaje al presidente Zelaya planteándole la petición de que se le concediera estatus de aislado político al terrorista, a lo que el presidente se negó. Como siempre, la diplomacia norteamericana hizo llegar el mensaje por medio del canciller en turno, que asumía el mensaje del embajador como una orden. Y si de expertos en desestabilización estamos hablando, es importante mencionar que en marzo del 2006, menos de 100 días después de la toma de posesión del gobierno del Poder Ciudadano, aparecen en Honduras como expertos en telecomunicaciones para hacer negocios en el país Otto Reich, un funcionario diplomático norteamericano nacido en Cuba en 1945 y emigrado a Miami en 1960. Estuvo involucrado en el escándalo de Irán Contras, mediante el cual se vendían armas y drogas para financiar la guerra sucia de la contra nicaragüense. Reich también fue embajador en Venezuela hasta 1989, donde su principal atención estaba centrada en la liberación del otro terrorista gusano Orlando Bosch, preso como responsable de la voladura de un avión comercial de Barbados que en 1976 mató a 76 deportistas cubanos en pleno vuelo. No es menor cosa decir que Otto Reich era el embajador en Venezuela cuando se produce el llamado Caracazo, un levantamiento popular contra las medidas de ajuste de Carlos Andrés Pérez. En el gobierno de George Bush, hijo, sirvió como encargado de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. En pocas líneas, podemos apreciar que Reich era cualquier cosa, menos un hombre de negocios ni tampoco un consultor en telecomunicaciones. Además, era un operativo real de la ultraderecha cubanoamericana en nuestro continente. Con él llegó a Honduras en calidad de socio Robert Carmona, venezolano exiliado en Miami, sobrino de Pedro Carmona Estanga, cara principal del fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez Frías en abril del 2002.
Carmona estaba al frente de una organización de fachada llamada Fundación Arcadia. En su perfil en el sitio web de dicha organización se le presenta como abogado y experto en asuntos militares y seguridad nacional. La fundación se describe a sí misma como una entidad dedicada a la lucha contra la corrupción, es decir, el expertise de la organización no está centrado en telecomunicaciones como trataron de hacer creer desde inicios del 2006. Resulta evidente que la llegada de estos dos personajes de alto nivel de la administración Bush estaba más relacionada con actividades de sabotaje e inteligencia que con la idea de hacer negocios. A lo largo del 2006, 2007 y 2008, estos dos personajes, especialmente Carmona, ocuparon grandes espacios de ataque contra el gobierno del poder ciudadano que, sin darse cuenta, enfrentaba una guerra en varios frentes y estaba motivada por intereses difíciles de detectar. Ya desde la toma de posesión de Manuel Zelaya como presidente de la República, la inteligencia norteamericana había filtrado un agente en lo que ellos denominaban el círculo íntimo del presidente. Romeo Vázquez Velázquez lo define como un oficial hondureño entrenado por la CIA y el Mossad de Israel que solo respondía a Vázquez. Esto último suena más bien pretencioso en el general, y lo más probable es que el informante llevara sus reportes completos a la inteligencia gringa y a él solo le diera algunas ideas debidamente manipuladas. Así las cosas, es absurdo ignorar el hecho de que Honduras se convirtió en un hervidero de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Aún menos creíble es que las más altas esferas de Washington ignoraran todo el proceso del golpe de Estado. De hecho, ellos participaron activamente en la construcción de la telaraña que unió a todos los factores locales y externos de poder que se desembocaron en la asonada militar del 28 de junio del 2009.